Tablas de verdad. Las tablas de verdad es una estrategia, un mecanismo o un proceso para poder demostrar las leyes de la lógica matemática. Regla: para poder construir una tabla de verdad tenemos que saber la fórmula, y la fórmula nos dice que el número de combinaciones es igual a 2 elevado al número de proposiciones. De la negación de una tabla de verdad se origina la segunda ley de la lógica matemática, el cual nos dice que la negación de una negación es una afirmación. Explicación de la tabla de verdad. Para este ejemplo tenemos 3 proposiciones. El primer paso sería reemplazar la fórmula que nos dice que el número de combinaciones es igual a 2 elevado al número de proposiciones, ya que sería 2 elevado a las 3 proposiciones, que me daría a 8. En la tabla de verdad, la primera proposición nos dice que debe ir la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Ya. En la segunda proposición Q nos dice que deben ir 2 verdaderos y 2 falsos, y así sucesivamente. Y por último, en la tercera proposición, que sería R, nos dice que debe ir una verdadera y una falsa, y así sucesivamente. Explicación de la conjunción. Tabla de verdad. Vemos que tenemos 2 proposiciones. Utilizamos la fórmula que es el número de combinaciones es igual a 2 elevado al número de proposiciones. Por lo tanto, es 2 al cuadrado y nos da 4. En la tabla de verdad tenemos las proposiciones. En la primera columna pertenece a la proposición P, que nos indica que debemos llenar la mitad de verdadero y la mitad de falso. Y nos quedaría así: verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda columna, que corresponde a la proposición Q, nos indica que debemos llenar alternadamente, y nos quedaría de esta manera: verdadero, falso, verdadero, falso. En la tercera columna nos da como resultado de la combinación de las 2 proposiciones, vemos que cumple con la regla, ya que las 2 primeras son verdaderas, por lo tanto la tercera será verdadera, mientras las otras llegarían a ser falsas. Tabla de verdad, disyunción, su clasificación. 1. Disyunción inclusiva o incluyente. 2. Disyunción exclusiva o excluyente. 3. Bidisyunción o conjunto negativo. Disyunción inclusiva. Ocupamos el conectivo lógico de la disyunción inclusiva porque las 2 proporciones no cumplen con la condición. En la tabla de verdad es falso cuando las 2 proporciones son falsas. Caso contrario serán verdaderas. Explicación de la disyunción inclusiva o incluyente. Para este ejemplo tenemos 2 proposiciones, que es P y Q. Para esto reemplazamos la fórmula, que sería número de combinación, que es igual a 2 elevado al número de proposiciones, que sería número de combinación es igual a 2 elevado al cuadrado, y esto daría de resultado 4. En la tabla de verdad nos dice que la proposición P, su mitad va verdadero y su otra mitad va falso. En la proposición Q nos dice que primero va verdadero y el otro va falso, y así sucesivamente. Ya. Para el resultado de la proposición P o Q, vemos que cumple la regla que nos dice es falso si sus proposiciones son falsas, caso contrario sería verdadero. El único que cumple la regla es la última fila,
que vemos que sus dos proposiciones son falsas, sería el resultado falso. Y las otras serían verdaderas porque no cumplen con la regla. ¿Cuándo le ocupas? Al igual tenemos las proposiciones de P y Q. En la proposición P nos dice que Rafael Correa es presidente del Ecuador. La verdad de la proposición P es falso, ya que Rafael Correa fue presidente. En la proposición Q nos dice Rafael Correa es sanbateño. La verdad de la proposición Q es falsa, ya que Rafael Correa es guayaquileño. En el resultado de la proposición P o Q nos dice que Rafael Correa es presidente del Ecuador o es sanbateño. La verdad de la proposición P o Q es falsa, ya que en la regla nos dice que es falsa si sus dos proposiciones son falsas, caso contrario sería verdadera. Implicación: es una operación binaria falsa, ya que su primera proposición es verdadera y su segunda proposición es falsa, caso contrario sería verdadera. Disyunción exclusiva. Ocupamos la disyunción exclusiva cuando al menos una de las dos cumple con la condición en la tabla de verdad. Es una operación binaria verdadera cuando sus dos proposiciones simples son diferentes, caso contrario serán falsas. ¿Cuándo ocupamos la disyunción exclusiva? Ya, por ejemplo, cuando en la proposición primera nos dice que Rafael Correa fue presidente del Ecuador, que la verdad de esta proposición P sería verdadera. La segunda proposición nos dice que Rafael Correa es sanbateño, que la verdad de esta proposición sería falsa. Ya que fue guayaquileño. Ya, en el resultado de la proposición P o Q sería que Rafael Correa fue presidente del Ecuador o es sanbateño, lo cual le convierte a esta proposición en verdadera.